Veamos, en el capítulo anterior lo que vimos fue cómo convertir esto, ¿ya? A eh, un dibujo en color, ¿ya? En base a la pintura interactiva. ¿Desde dónde se hacía eso? Objeto, pintura interactiva y crear. ¿Ya? Veamos qué pasa si le pongo soltar. ¡Oh, por Dios! Es un desastre. ¡Silencio! ¡A perro! Bien. Entonces, discúlpenme. Eh, Aquí básicamente lo que tengo entonces es un dibujo a color. Y lo que voy a hacer es pasarlo directamente a Photoshop. ¿Cómo lo hago? Es tan fácil como edición, copiar y luego nos vamos a Photoshop y ponemos edición, pegar. ¿Ya? Aquí me va a preguntar cómo lo quiero pegar. ¿Ya? Tengo la opción de pegarlo como objeto inteligente, como píxeles, como trazado o como capa de forma. Lo que yo voy a hacer ahora es hacerlo como un objeto inteligente. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia del objeto inteligente? Vamos a ver. ¿Ya? Ahí está pegado acá encima. Eventualmente lo que yo podría hacer es, voy a sacar eso, voy a hacer un documento nuevo en base a lo que tengo en el portapapeles, o sea, en la memoria del computador en este momento, que es algo del tamaño de este personaje. Entonces, si pongo control N o archivo nuevo, lo que va a suceder acá es que esta ventana me va a mostrar las dimensiones del elemento eh, que yo tengo en el portapapeles. De hecho, ahí dice predefinir portapapeles. ¿Ya? Digamos, esas son las dimensiones exactas de este personaje. ¿Ya? Como estamos hablando de... Le puse cancelar. Como estamos hablando de un dibujo que posiblemente vamos a querer, qué sé yo, más grande, simplemente lo tomo, lo agrando. Como es un efecto, un elemento vectorial, no se va a pixelear. Voy a copiar, edición, copiar, voy a Photoshop y voy a hacer un archivo nuevo. Y si se fijan ahora está más grande, proporcional, pero más grande. ¿Ya? Podemos elegir aquí, por ejemplo, una nueva resolución, 150 o 240 píxeles por pulgada. Modo color vamos a seguir en RGB. Hay que darle OK. Y ahora voy a pegar control V o edición pegar. Voy a hacerlo como objeto inteligente. ¿Ya? Y inicialmente se ve horrible. ¿Ya? Pero si aprieto la tecla Enter, vamos a volver ahí al original. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un objeto inteligente. Vamos a ver cuál es la gracia del objeto inteligente. Digamos que esto, por algún motivo, yo lo quise achicar. Como lo achico, voy a imagen, o edición, perdón, transformar. Vamos a poner transformación libre. Y si lo agarro desde una esquina y empiezo a achicar, se va a achicar o se va a escalar de manera no proporcional. Entonces yo tengo que apretar la tecla Shift para que esto sea de forma proporcional. Esto va para todo. Sea trabaje en Illustrator o en Photoshop, ya siempre tengo que escalar todo de manera proporcional, de lo contrario voy a tener una deformación. Ya digamos que de ese tamaño, difícil mover. Como este objeto ahora está en Photoshop, ¿ya? Pero sigue siendo un objeto inteligente. Si se fijan aquí, hay un
Bueno, de hecho lo dice el nombre, pero hay un iconito especial. Ese iconito es el iconito de objeto inteligente. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Si yo quiero agrandar esto de nuevo, edición, transformar o control E, o control T, perdón, cualquier otro objeto se hubiera convertido a píxeles. Pero este no. Este sigue siendo vectorial porque esta es de Illustrator. De hecho, si yo le hago doble clic a esta imagen, a la miniatura de mi capa, doble clic. Después de editar el contenido, seleccione Archivo, Guardar para aprobar la elección. Para aprobar la elección, los cambios se reflejarán al volver a sin título 1, que es la imagen en la que yo estoy trabajando. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Santo cielo! ¡He vuelto a Illustrator! Se abrió una nueva capa, una nueva... ¿cómo llamarlo? Una nueva imagen con mi elemento vectorial. ¿Ya? Que ahora de hecho se llama objeto inteligente vectorial. Estamos al 33%. Sigue siendo vectorial, digamos. Y voy a cerrar esto. Por ejemplo, si yo le hiciera un cambio a esto, vamos a hacerlo no. Doble clic. Ok. Se va a abrir este elemento, este objeto inteligente en Illustrator. Y digamos que yo le hice un cambio acá. Qué sé yo, esto le voy a cambiar el color. Voy a ir a mi paleta de colores. Aunque puede que ahora ya no exista. Ya voy a cambiar el color desde acá. No tiene mucho sentido eso, pero no importa, es solamente para efectos de la demostración. O eventualmente yo podría generar un elemento cualquiera acá. Una estrella. Es un logo tipo Kiss. Está re loco. ¿Ya? Bien loco. Entonces, simplemente pongo guardar. Archivo, guardar. Lo puedo cerrar incluso. Y veamos qué pasa en Photoshop. ¡Un santo cielo! Apareció con los cambios, ¿ya? Y siguen siendo cambios en un mismo objeto vectorial, ¿ya? Voy a hacer una copia de esto, arrastrando la capa directamente a elemento nuevo o apretando Control J. Ahí voy a tener una copia. Si quiero convertir esto a algo hecho en base a píxeles, tengo que botón derecho y rasterizar capa. ¿Ya? Aparentemente son lo mismo. ¿Ya? Vamos a achicar esto de nuevo con control T. ¿Ya? Y si lo quiero agrandar, más o menos es el tamaño, por ahí anda, si aprieto Enter, vamos a ver la diferencia en la definición. Este es un objeto vectorial, digamos la capa de atrás, y este es un objeto raster, ya una imagen raster, hecha en base a píxeles. Al achicarlo, elimina información, y al agrandarlo, ya no tiene esa información, así que obtuve artefactos en la imagen, estos píxeles que no corresponden, una imagen un poco borrosa, ¿ya? Eso, entonces, es lo que me permite un objeto inteligente, ¿ya?
Vamos a borrar eso entonces. Vamos a editar eso, doble clic. Eso nos va a llevar directamente a Illustrator. Vamos a eliminar esto. Y listo. Si lo cierro y guardo los cambios se van a reflejar en Photoshop. ¿Ya? Esa es la gracia de un objeto inteligente. ¿Ok? Entonces, empecemos con lo interesante. Básicamente aquí yo debería tener dos capas. ¿Ya? Debería tener una capa en blanco y negro. Esa. Encima de la capa que ya tiene color. ¿Ya? Ahora quizás yo cometí un error porque debería haber transformado las dos imágenes al mismo tiempo. Ya vamos a ver si me quedan del mismo tamaño. Voy a poner las guías inteligentes para ver si esto me ayuda. Se supone que 110. Un poco difícil saber cuál es el tamaño preciso. Me parece que está bastante parecido. Podríamos decir que ahí estamos. ¿Ven? Para eso sirve ir al modo contornear con control Y. Lo voy a poner al lado nuevamente. Ojo, estamos sin título todavía. Yo debería guardar esto de inmediato, ¿ya? Sobre todo si estoy trabajando en un computador que no es mío, pero no es el caso. Confío en este computador. Tal vez sea una estupidez. Pero bueno. Voy a copiar esto. Edición, copiar. Vuelvo a Photoshop. Y voy a pegar esto justo encima. Como objeto inteligente. Aprieto Enter. Parece que es un poco más grande, pero no importa. Lo puedo achicar porque es un objeto inteligente. Ahora la idea sería que los dos hubieran quedado de inmediato del mismo tamaño, pero no sucedió porque no sé. Por ahí va. En todo caso puedo hacer ajustes. ¿Cómo hago los ajustes? O sea, ¿cómo los puedo hacer? Básicamente, como tenemos un objeto inteligente, puedo achicar y agrandar esto cuantas veces quiera y no voy a tener problemas con la calidad de la imagen. Ya, quizás algo que yo debería hacer ahora es convertir esto o ver en menos opacidad la capa de arriba, ya, para empatar las líneas. Control T para volver a transformar. Por ahí va. Enter. Me parece que ahí está perfecto. Le voy a poner el 100% de opacidad. ¿Y cuál es la gracia? Volví al dibujo inicial. Qué interesante.
¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es usar los modos de Photoshop en las capas y voy a convertir esto a multiplicar. Lo que va a hacer esto es que voy a mover en la capa superior para que vean cuál es el efecto. Se van a ver solamente las cosas que sean más oscuras. El blanco no se puede multiplicar, es como multiplicar 0 por 0, ¿ya? O 0 por 1. Vamos a tener siempre 0. ¿Ya? Entonces, lo vamos a poner multiplicar y cualquier cosa que yo haga abajo, voy a seguir viendo la línea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo voy a generar la sombra. Hay distintas formas de generar sombra, ¿ya? Pero básicamente lo que voy a hacer, cómo voy a hacer la sombra es en base a una capa nueva, ¿ya? Y negro. Así es, negro. Vamos a ponerle ahí sombras. Voy a guardar el archivo al tiro como pintura logo. Como PSD mejor. Ya, para que conserve las capas. Por TIFF igual lo puedo guardar por capas, pero yo estoy acostumbrado a trabajar en PSD. Debería guardar también el archivo de Illustrator, este mismo. Y bien, ahora, ¿cómo aplico las sombras? Como les decía, una capa nueva, y lo que vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña muestra, es pintar con negro, por ejemplo, la parte de la sombra, que vendría siendo la barbita. Pero qué horrible, están diciendo ustedes. Pues sí, es horrible. Pero básicamente si yo le bajo la opacidad, vamos a ver un resultado bastante más interesante. De hecho, si aquí le pongo multiplicar, vamos a obtener básicamente el mismo resultado, pero sí, digamos que yo estuviera pintando no con negro absoluto, sino que con el mismo color. Eliminar eso. No estoy viendo nada. ¿Ya? Lo tengo al 23% la capa. ¿Ya? Básicamente estoy pintando encima. Si lo pongo en modo multiplicar, lo que va a suceder es que se va a oscurecer este color. Digamos, se van a multiplicar los dos colores y se va a generar algo un poco más oscuro. ¿Ya? No lo voy a hacer con multiplicar, sino que lo voy a hacer, digamos, no lo voy a hacer con el mismo color, sino que lo voy a hacer, aquí selecciono todo y suprimir. Selecciono todo y suprimir. Gracias. Ya, entonces, básicamente lo que voy a hacer es hacer una selección del área. Debería poner muestrear todas las capas. Ya, entonces aquí voy a apretar la tecla Shift para sumar. ¿Qué pasa si no pongo mostrar todas las capas? Vamos a ver. Voy a hacer clic acá. Está todo seleccionado. ¿Ya? Porque la capa donde estoy seleccionando no tiene acceso a las otras capas. ¿Ya? Digamos es una capa en blanco. Es eso. Y como escondo todas las capas y dejo una sola visible, con Alt encima, y hago clic encima de la capa que quiero dejar solamente visible, por ejemplo, fondo, voy a dar solamente esa capa. Después aprieto con Alt todavía apretado
o sea, clic encima de la capa del ojito y voy a volver a ver todas las capas. Digamos, es para aislar una capa en particular. Control D o selección, deseleccionar para deshacer una selección. ¿Ya? Esa es la manera fácil y rápida. Entonces volvamos a la varita mágica. Voy a seleccionar con con muestreo de todas las capas. Voy a hacer clic ahí. Y luego voy a hacer con Shift. Digamos, voy a sumar una selección. Y voy a seleccionar esa parte nueva. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es deseleccionar una parte. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Todo esto sería mucho más fácil si yo estuviera trabajando obviamente con una tableta gráfica, sería mucho más rápido. ¿Ya? Pero por ejemplo, lo que voy a hacer es... Bueno, esta es una manera de hacerlo. Con la tecla, con el lazo, pero el lazo poligonal, tengo que dejar apretado ahí para que aparezca. El lazo normal es ese, el lazo poligonal es este. ¿Ya? Con la tecla apretada Alt voy a restar selección. Voy a restar ese pedacito y voy a restar eso también. Ya quiero restar todo eso, todo eso, todo eso. ¿Ya? Y ahora puedo pintar con negro. ¡Oh! Pero recuerden, tiene que ser encima de la capa sombras. Y la capa sombras, le vamos a restar solamente, restamos opacidad. Y sorpresa, ahí empezamos a tener un dibujo con sombras. Hay partes que quizás, como lo hice muy rápido, están quedando medio cuadradas. ¿Ya? Eso obviamente siempre se puede corregir un poco. Pero básicamente es eso, trabajar todas las sombras, ojalá en una capa. ¿Cuál es la idea? Yo podría trabajar todo encima de una misma capa, pero las correcciones serían mucho más complicadas. ¿Ya? La gracia de este método es que yo después puedo eh, darle más sombra o menos sombra, ¿ya? En base a simplemente la opacidad. Si cambio, por ejemplo, aquí en vez de ponerle multiplicar, le pongo superponer, voy a tener exactamente el mismo efecto. Veamos qué se puede poner. Diferencia. No va a haber nada. Exclusión. Tampoco nada. Dividir. ¡Oh! Quedó al revés. Disolver. Eso, si bajamos la opacidad, va a quedar como grano. Y también quizás es un efecto interesante. Not. Voy a poner multiplicar nomás. Y de esa manera podemos tener entonces sombras. Voy a seguir haciendo las sombras acá, por ejemplo. Ojo, aquí vamos a ver algo bastante cuadrado, pero simplemente yo estoy al 200%, estoy viendo solamente una parte. Ya, entonces voy a seguir haciendo selecciones. Se ve bastante latoso, pero si le gusta la ilustración o no le gusta tanto, pero quiere que algo le quede bastante bien y quieren poder volver atrás, esta es una manera de hacerlo. Ok. Entonces, ya tendría que hacer eso
en todo el personaje. Ya, obviamente, para poder aplicar sombras necesitamos saber un poco sobre luces y sombras. Ya, en este caso, ¿dónde estaría mi foco de luz? Posiblemente por acá. Ya, Eh, vamos a hacer una capa de luces, capa nueva, luces. Ya, y si vemos la imagen, ¿qué es esto? Ah, faltaba todo esto. Se ve bastante mejor, ¿no? Eh, digamos que queremos hacer efectos como este. ¿Ya? Lo que voy a hacer, perdón, con luces, voy a hacer una selección. Entonces, si ustedes se preguntaban cómo se hacían eso, esas pintadas de los cómics o el anime o lo que sea, esta es una manera posible. No digo que sea la manera. ¿Ya? Para este caso puedo elegir, por ejemplo, un degradado, ¿ya? Que está, ojo, si tenemos el bote de pintura no lo vamos a encontrar nunca, está dentro del bote de pintura o dentro de la misma herramienta. Voy a elegir blanco de color frontal y transparencia de blanco o de color frontal a transparente, que es ese. ¿Ya? La opacidad le vamos a poner 100% porque después vamos a bajar la opacidad desde acá. Entonces aquí vamos a empezar a poner las luces. Ya se puede hacer con el degradado o se podría hacer con un pincel también. ¿Ya? O simplemente se puede hacer plano, igual como hicimos la sombra. ¿Ya? Y le bajamos la opacidad desde acá. Veamos cómo queda esto. Vamos a cambiar el degradado lineal a un degradado radial. Y así vamos a obtener un dibujo con un poco más de volumen. En este caso, yo estoy trabajando con blanco. Podría estar trabajando con amarillo, por ejemplo, depende de qué color de luces quiera darle. O podría cambiar esto a superponer y el color, el blanco que tengo, se va a fundir un poco con el color de fondo. Entonces, independiente de donde yo ponga estas luces, por ejemplo, vamos a hacer una por acá, changos. Lo voy a hacer ahora con un pincel, pero un pincel, ojo, botón derecho y van a aparecer los pinceles. Un pincel suave, dureza 0% y mayor tamaño. Por lo tanto, ya se fijan que básicamente es el mismo efecto. No estoy colocando el pincel encima, así, porque va a quedar plano. Estoy colocando el pincel por al lado, solo acercándolo a la superficie. Se fijan que el resultado es bastante interesante. Control D para deseleccionar. ¿Ya? Y obviamente vamos a seguir haciendo eso hasta que tengamos el personaje listo. Eventualmente yo podría poner más capas de luces. Lo tengo al 100%. Vamos a hacer otra capa de luces. Luces 0,2 le voy a poner.
Todo esto es mucho más fácil con una tableta gráfica. ¿Ya? A los que les gusta la ilustración, me parece que trabajar con tableta gráfica les va a cambiar la vida. Voy a cambiar a superponer de nuevo. Y vamos a bajar un poco la opacidad. Ya, entonces así yo puedo hacer distintas capas de luces. Vamos a hacer una última parte acá. Puede ser nuevamente con el degradado. Es lo mismo, digamos, básicamente lo mismo. Depende a qué se acostumbren más ustedes, qué es lo que puedan controlar mejor. Ya no importa que se vea cuadrado, de hecho le da su onda. Y esta vez lo voy a hacer con pincel para que vean que es lo mismo. ¿Ya? Lo voy a hacer en luces 2, eso sí. Y ahí se ve medio baboso. ¿Ya? Esa es la manera de hacerlo. Hay muchas maneras. Lo que importa es el resultado, pero también importa qué tan fácil me es corregir esto. ¿Ya? Si yo quiero borrar eso, puedo tomar la coma de borrar y simplemente eliminarlo. ¿Ok?